Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo relacionado con esta lista de vídeos sobre los circuitos serie RLC en corriente alterna. A continuación vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Se conectan en serie una resistencia de 50 ohmios y una bobina de 250 milihenrios de autoinducción. ¿De acuerdo? A una red de corriente alterna de 230 voltios a 50 hercios. Nos dice lo siguiente, que calculemos la impedancia total, la intensidad que circula por esta rama de la resistencia y la bobina, el ángulo phi formado por O en el triángulo de potencias como en el triángulo de impedancias. Vamos a calcular también la tensión en la resistencia, aquí, la tensión en la bobina, aquí, la potencia activa P, la potencia reactiva Q, la potencia aparente S y el factor de potencia. ¿De acuerdo? Además también vamos a dibujar el diagrama vectorial de este circuito. ¿De acuerdo? Bueno, pues si os parece, lo primero que vamos a hacer es calcular la intensidad. La intensidad, como veis, como es una única rama, pues va a ser la misma para la resistencia que para la bobina. Si nosotros partimos de la ley de Ohm convencional y es igual a tensión partido de resistencia, pues resulta que ahora va a ser I igual a U o V o E, esto es indistinto, partido en vez de R, porque R sería cuando hay una resistencia pura, pues partido de Z, que Z va a ser la impedancia, ¿de acuerdo? La impedancia total de este circuito. Resulta que la tensión sí que la conocemos, que son 230 voltios, pero la Z, la impedancia total, no la conocemos. Vamos a dibujar un poco cómo sería ese triángulo de impedancias. El triángulo siempre va a ser igual, ¿vale? Va a ser el formado por un triángulo rectángulo, como el que vemos aquí, en donde el cateto contiguo al ángulo phi va a ser la resistencia, el cateto opuesto al ángulo phi va a ser la impedancia, ya sea inductiva hacia arriba o capacitiva hacia abajo, y la hipotenusa va a ser la Z, la impedancia total. ¿Ok? Y este ángulo phi, que es el que nos importa, es el formado entre el cateto de la resistencia y la hipotenusa de la impedancia. ¿Ok? Por tanto, si simplemente aplicamos Pitágoras, pues vemos que la Z, o sea, este lado, la hipotenusa, va a ser igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Sustituyo valores, pero antes de ello me di cuenta de que la R la tengo, son 50 ohmios, pero la XL no la tenemos. La XL es la impedancia inductiva debida a la bobina. Entonces tenemos que hallar primero la XL. La XL, esta es su fórmula, XL es igual a omega L, en donde omega, que es la pulsación, siempre es lo mismo, 2pi f, ¿de acuerdo? Siendo f la frecuencia. La frecuencia nos han dicho que son 50 hercios, ¿vale? Y L es el coeficiente de autoinducción de la bobina, que nos lo dan 250 milihenrios. Por tanto, sustituimos 2 pi f50 L, coeficiente de autoinducción, 250 por 10 a la menos 3, porque lo ponemos en henrios. Por tanto, la XL, la impedancia inductiva, si operamos nos salen 78,54 ohmios. Estos 78,54 ohmios ahora sí los podemos meter para hallar la impedancia total, ¿vale? Entonces tenemos la R, que son 50, la XL, lo que acabamos de hallar, hacemos esta cuenta y nos sale que la Z son 93,1 ohmio. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos hallado la Z. La Z ya la hemos hallado. La voy a marcar. La Z la hemos hallado. ¿Ok? Como hemos hallado la Z, ahora yo puedo meter la Z en la fórmula de la intensidad, en donde sustituyo la Z
por el valor que me ha salido. Si yo opero, me sale que la intensidad es de 2,47 amperios. Esta intensidad, la que viene por esta rama. 2,47 amperios. Por tanto, la intensidad también la hemos hallado. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Vamos a seguir hallando cosas. Mirad, aquí he puesto el coseno de phi. Esto por trigonometría. Os dejo un enlace en la descripción del vídeo donde podéis ver un vídeo muy sencillo de trigonometría básica para resolver estos problemas, donde se explica la función seno, coseno y tangente. Y básicamente lo que está diciendo es que el coseno de un ángulo, el coseno de un ángulo es igual al cateto contiguo entre la hipotenusa. O sea, el coseno del ángulo phi es igual a el cateto contiguo, R, partido de la hipotenusa, Z. ¿De acuerdo? Tenemos R, que nos lo dan como dato, 50 ohmios. Tenemos la Z, la hipotenusa, 93,1. Hallamos esta operación y resulta que el coseno de phi es 0,54. 0,54, aparte de ser el coseno de phi, es lo mismo que decir factor de potencia. ¿Vale? Entonces, hemos hallado también el factor de potencia. Esto está hallado, ¿de acuerdo? Y como hemos hallado el coseno de phi, que es 0,54, puedo deducir lo que vale phi. Phi sería igual al arcocoseno de 0,54, o sea, 57,5 grados. Este ángulo es, como digo, el que forma, en el triángulo de impedancias, el que forma el cateto contiguo con la hipotenusa. Estos son los 57,5 grados que hemos hallado aquí. Que siempre hay que tratar, y por eso hemos visto vídeos anteriores de mejora del factor de potencia, siempre hay que tratar que este phi sea lo más bajito posible. O sea, lo ideal, lo perfecto es que fuera 0. O sea, sé que este lado, esta hipotenusa, coincidiera con este cateto. O lo que es lo mismo, que el coseno de phi fuera 1. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, coseno de phi y phi hallado. Seguimos, vamos a hallar las potencias. Las potencias, pues son fórmulas directas, ¿no? Potencia activa, V por I por coseno de phi. Potencia reactiva, Q, V por I por el seno de phi. Y la potencia aparente, S, V por I. La V es igual en todas, 230. La intensidad es igual en todas, la que hemos hallado, 247, 247, 247, 247. Y ahora, pues el coseno de phi, pues sería el coseno del ángulo que he hallado, este 57,5, y el seno de phi, seno de 57,5. Si operamos las tres operaciones, nos sale una potencia activa de 305,24 vatios, potencia reactiva Q, 479,13 voltamperios reactivos, y la potencia aparente, 568,1 voltamperios. Estas potencias las podemos dibujar en el triángulo de potencias, ¿vale? Esto sería la potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Este triángulo de potencias y este triángulo de impedancias es el mismo triángulo. Aunque no lo veáis dibujado igual, es porque lo he dibujado a mano y no lo he hecho exacto, pero es exactamente el mismo triángulo. Lo que pasa es que, como digo, aquí con los valores de las impedancias y aquí con los valores de las potencias, ¿vale? Entonces, hemos hallado P, Q, S, el phi lo hemos hallado antes, nos faltan las tensiones en la resistencia y en la bobina. ¿A qué será igual la tensión aquí? Bueno, pues si yo utilizo la ley de Ohm, I es igual a V partido por R, pues la tensión es igual a R por I, ¿verdad? Pues entonces la tensión en la resistencia es R por I. Y la tensión en la impedancia será XL por I, ¿vale? ¿Cuánto vale R? El dato, 50 ohmios. ¿Cuánto vale I? Lo hemos hallado, 2,47 amperios. Pues nada, opero y me sale que la tensión en R son 123,5 voltios. O sea, aquí hay 123,5 voltios. La tensión en U, en la bobina, pues XL por I. ¿Cuánto vale XL? Lo hemos hallado aquí, 78,54. Pues lo ponemos aquí. Por su intensidad, la misma, porque la intensidad es la misma que circula por la única rama que existe, 2,47. Total,
nos sale una tensión en la bobina de 194 voltios. O sea, aquí hay 194 voltios. Pero estas tensiones no son lineales. ¿Por qué? Porque esto no es una corriente continua, es una corriente alterna. Por tanto, estas tensiones se pueden representar en un diagrama que vemos aquí. ¿Vale? Mirad, la tensión de la resistencia se pondría aquí, en el eje de las X, ¿vale? O de abscisas. La tensión en la bobina se pondría aquí, en el eje de las Y's o de las ordenadas. La compuesta por ambas serían los 230 voltios que tenemos en el enunciado, lo que hay entre este punto y este punto. ¿De acuerdo? Y la intensidad, no la he dibujado, pero la intensidad de 2,47 amperios vendría aquí. Estos serían los 2,47 amperios. Aquí, 2,47 amperios. ¿Ok? Que resulta que como lo que tengo es una bobina, ¿vale? Pues ¿qué va a ocurrir? Que la intensidad, ¿vale? La corriente está retrasada 90 grados respecto de la tensión de la bobina. ¿Veis? Como tengo, insisto, tengo una resistencia, la resistencia siempre va a ir aquí. Y como tengo una bobina, pues la bobina lo que está haciendo, esta bobina lo que hace es que la corriente está retrasada 90 grados respecto de la propia tensión de la bobina. ¿Ok? Si en vez de tener una bobina tuviera un condensador, ¿vale? Lo que sería es que la intensidad estaría adelantada 90 grados respecto de la tensión del condensador, que iría hacia abajo. Pero no es el caso es que tenemos una bobina. ¿De acuerdo? Pues nada, todo esto sería el ejercicio, un ejercicio completito en el que se ha hallado todo lo que puede hallarse en este circuito RL. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis enterado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.